Es un gozo poder estar con ustedes. Muchas gracias. Están viendo unas fotografías ahí que vamos a ir viendo muy rápido por cuestión del tiempo. Pero ya vieron de manera rapidita mi familia. Mi esposa se llama Diana. Somos originarios de Veracruz. Aunque vivimos ya casi 20 años por causa del ministerio en Oaxaca, el Señor nos llevó a trabajar con Buenas Nuevas. Mi esposa es licenciada en Administración de Empresas, un servidor es ingeniero en electrónica, en una especialidad en instrumentación. Es una carrera enfocada a la industria petrolera. Trabajamos en su momento varios años y en un día el Señor nos llamó para trabajar de tiempo completo. Antes de conocernos, antes de casarnos, el Señor envió a mi esposa a Guinea Ecuatorial y a un servidor lo envió a Bolivia. Y después que nos conocimos, pues a los 9 meses nos casamos y tenemos 3 hermosos hijos. El Señor nos ha bendecido. Si podemos ir, vamos a seguir viendo las siguientes imágenes. Si podemos incluso ir un poquito más rápido, nos va a ayudar mucho. Mi esposa, una de las cosas que disfruta es compartir a los niños y a las mujeres. Es algo de lo que fue a hacer a Guinea Ecuatorial, en África. Mis hijos están involucrados en la obra misionera. Les hemos inculcado, les hemos enseñado no solo el camino del Señor, sino les hemos hecho saber que el llamado que Dios hizo a nosotros, a mi esposa y a mí, de ser misioneros, no es solo para nosotros, es para toda la familia. Así que cada ocasión que el Señor nos abre puertas, vamos todos juntos para la obra misionera. Se han de estar preguntando, ¿qué es Buenas Nuevas o Grabaciones Buenas Nuevas? Nos dedicamos a producir recursos bíblicos, historias bíblicas a través de grabaciones de historias bíblicas, pero enfocadas a las lenguas indígenas. En nuestro país se hablan al menos 364 lenguas autóctonas. Algunas de ellas ustedes las han de ubicar porque aquí en Baja California se hablan algunas de ellas. Pima, Pucapá, Paipai, entre otras. Este es un número estimado de los hablantes de nuestro país, hablantes autóctonos. El país tiene una representación de al menos 25 millones de indígenas. Todas estas lenguas tienen una gran representatividad en el estado de Oaxaca. El 60% de las lenguas autóctonas se hablan en el estado de Oaxaca. Así que ahí hay una diversidad cultural muy, muy grande. Los recursos que hemos preparado a lo largo de 83 años, porque en 1939 Joy Riederhoff fundó esta organización, después de un tiempo de regresar, de trabajar en Honduras y no lograr aprender el español, empezó a grabar discos de vinilo, que con el tiempo se convirtieron en cassettes y después CDs, DVDs. Hoy en día, ¿qué estamos usando? Memorias de cualquier tipo, USB, micro SD, y estamos usando dispositivos de transmisión Wi-Fi para poder compartir las historias bíblicas en formatos de audio. Pero también en alianza con Jesus Film y con Wycliffe, estamos transmitiendo o compartiendo el Nuevo Testamento en audio y la película de Jesús. Estos son algunos proyectos que hemos realizado a lo largo de más de 30 años, de manera particular en el Valle de Culiacán. Visitamos los campamentos agrícolas que tienen una población de 200, 400, 800 habitantes y hay algunos campamentos que llegan a tener 4,000 habitantes durante una temporada de 3, 4 meses. Visitamos estos campamentos para sembrar el evangelio en la lengua que ellos hablan. Y todos estos recursos están disponibles a través de una aplicación de celular que se llama 5 Pescados o 5 Fish. Usted puede bajar esta aplicación, buscar allí cuando se encuentre comiendo comida china, pregúntele al comensal, oye, ¿tú hablas mandarín o hablas cantonés? Ellos van a decir, sí. Ah, mira, en esta aplicación puedo compartirte el evangelio. Y eso que usted no necesita hablar mandarín, cantonés o algún otro idioma. Pero también ocurre lo mismo con zapoteco, mixteco, paipai, etcétera. La siguiente imagen vamos a detenernos tantito, a ver si no ya me ganó la imagen. ¿Podemos mostrar la siguiente o la anterior, donde está Procopio? ¿Podemos regresar 2 más, por favor? Una más adelante, por favor.
Allí hagamos una pausa. ¿Qué efecto tiene compartir el evangelio usando recursos bíblicos en formatos de audio y en lenguas indígenas? Tiene el mismo efecto que tuvo en usted cuando usted escuchó el evangelio. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios específicamente. Uno viene al evangelio porque escucha la palabra de Dios que es verdad, la palabra de Dios que es transformadora, la palabra de Dios que el Espíritu Santo usa para cambiarnos. Y eso ocurrió con la vida de Procopio. Él hace unos 4 años atrás, casi 5, recibió un CD en Proyecto Culiacán. Y al año siguiente, él pidió que enviáramos 300 CDs porque el CD que había recibido se había roto, se había dañado. Resulta que Procopio había ido con la tía, con la abuelita, con el primo, con el vecino, para que todos ellos escucharan la palabra de Dios en Tenec o en Huasteco. Pero en algún momento el CD se rompió. Pero ahora él quería 300 y nosotros dijimos, oye, ¿para qué quieres 300? Resulta que en Las Lajas, San Luis Potosí, que es mi pueblo, dijo Procopio, viven 300 familias y yo quiero que la palabra de Dios que yo escuché, la escuchen ellos. Para el tiempo cuando le enviamos los CDs, también ya estaba lista la película de Jesús y se envió. En alianza con una iglesia en Tamaulipas, se les hizo llegar estos materiales. La iglesia hizo una brigada médica de un fin de semana. Al año siguiente, la misma iglesia estaba enviando a una pareja de misioneros de su propia iglesia para sembrar el evangelio, para darle continuidad al trabajo que ya Dios había comenzado. Si podemos ver la siguiente imagen. La siguiente imagen es de hace unos 2 meses a lo mucho. Esta es una iglesia que ya tiene al menos 8 bautizados. Tiene al menos 10 familias ya dentro de su congregación. Es una iglesia pequeña, pero ellos ya empezaron a construir su templo. Pero lo que más me sorprendió, la captura que ustedes están viendo de su lado izquierdo, es una captura que hice de un mensaje que estuve compartiendo con Jeremías, que es el misionero. Ellos siguen trabajando allí y observen lo que dice allí. La iglesia Tenec se va consolidando, ya están teniendo los servicios ellos mismos, ya tienen líderes autóctonos, ya tienen líderes que están tocando la alabanza en Tenec. La iglesia está empezando a crecer. Pero lo que más me llenó de gozo fue el último mensaje. Es la gracia de Dios. Ellos ya aprendieron a diezmar, a ofrendar, y dice, ahora la iglesia, en el último párrafo, ahora la iglesia Tenec está sembrando semillas financieras en un misionero en India. Es una iglesia pequeña, es una iglesia que el Señor usó un CD para que el evangelio llegara a ellos. Por cuestión de tiempo no tengo la oportunidad de contar más historias. Si podemos ir viendo las demás imágenes, por favor. Pero esto ocurrió a través de un proyecto de alcance evangelístico a los campos agrícolas. Y así como este proyecto Culiacán, el Señor ha abierto puertas desde hace unos 12 años atrás. El Señor nos fue moviendo para abrir otros proyectos, Jalisco, Chihuahua. Y en el 2015, aproximadamente 2014, un hombre de esta congregación llamado Efrén llevó a algunos de ustedes, posteriormente a Adrián Jaimes y la hermana Eli, y algunos más de ustedes fueron a Proyecto Culiacán. En el 2016, a finales del 2016, el hermano Adrián me llama y me dice, ¿sabes qué? El Señor me está mostrando que debo de abrir un nuevo proyecto y ese es en Vizcaíno. Mi esposa es de allá de Guerrero Negro, yo vivía allá un tiempo. Aquí hay campos, necesitamos hacer algo. 2017, el Señor abrió puertas para que Adrián Jaimes, la hermana Eli y un equipo que principalmente conformado por los que ya ustedes vieron de pie, algunos de Vino Nuevo, algunos de otras iglesias de aquí de Ensenada y un equipo de Oaxaca, iniciamos Proyecto Baja. Desde el 2017 al año pasado, el Señor usó al hermano Adrián y a muchos de ustedes, porque aunque algunos de ustedes no han ido, yo sé que algunos de ustedes oraron o también ofrendaron. Y eso es lo que la iglesia necesita y debe hacer. La obra misionera es la tarea más importante que la iglesia del Señor Jesucristo
debemos realizar. Si una iglesia no está involucrada en la obra misionera, hay algo que le falta hacer. Hay algo que no está haciendo bien. La obra misionera debe ser parte de tu vida como seguidor de Jesucristo. Si tú no estás siendo parte de la obra misionera, necesitas preguntar al Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Qué debo de hacer? La obra misionera necesita extenderse hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 nos muestra de manera geográfica lo más cerca de nosotros. Jerusalén para ustedes es Ensenada. Judea y Samaria tiene que ser Baja California, norte, sur y aún Oaxaca. Pero también es necesario ir hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que Buenas Nuevas ha hecho a lo largo de 83 años. Y quiero tomarme un minutito rápidamente para llamar a mi esposa, para llamar a los Paniagua, y por supuesto al pastor Ramón y a la hermana Eli. Quiero pedirle que nos acompañe aquí. No pudimos estar por causas de la pandemia. Por favor, si mi familia, mis hijos pasen también, por favor. No pudimos estar aquí en otro tiempo, en otro momento. Pero el Señor tiene sus tiempos de una manera interesante. Esta mañana queremos bendecir la vida de la hermana Eli. El hermano Adrián ya no se encuentra con nosotros. Él está en un mejor lugar porque él depositó su fe en Jesucristo y él prometió: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solo prometió eso, la vida eterna. Y esta mañana queremos entregar un reconocimiento a la hermana Eli, a nombre también del hermano Adrián. Hermana, muchas gracias. No solo a nombre de Buenas Nuevas, a nombre de la iglesia Vino Nuevo, a nombre de mi familia. Nos sentimos honrados por el trabajo que el hermano Adrián y usted hizo, porque siempre usted estuvo ahí. En todo tiempo el hermano Adrián era muy diligente, pero usted estaba ahí. Y queremos honrarle, queremos honrar a su familia también. Creo que su hijo está aquí. Pásale, pásale. Tu papá es parte de esto. Tú también eres parte de esto. Y queremos honrarles esta mañana. Queremos recordar el nombre del hermano Adrián, agradeciendo a Dios por lo que él hizo en la obra misionera, como padre, como esposo. Queremos honrarle. Queremos orar por ellos también. Si nos pueden permitir aquí está, muchas gracias. Este es el reconocimiento que entregaremos a la hermana Eli, a su hijo. Te los ruego rapidito. Grabaciones Buenas Nuevas otorga el presente reconocimiento a Adrián y Elizabeth Jaimes por la labor. Perdón, las letras siguientes son más pequeñas. Dicen por ahí que después de los 40 ya nada es igual. Por la labor desempeñada en Proyecto Baja en su rol como coordinadores 2017-2021. 24 de julio de 2022, Ensenada, Baja California, México. Nos honra estar en Vino Nuevo. Nos honra conocerles. Reciban esto con una gratitud profunda de nuestro corazón. Y mientras oramos por la hermana Eli y su hijo, queremos orar también por los hermanos Paniagua. Ellos están tomando la estafeta. Ellos serán los próximos coordinadores de Proyecto Baja, que si ustedes vieron en la imagen, en una de las que mostramos, el próximo Proyecto Baja es del 1 al 8 de octubre. No hay límite de edad. Sí hay cupo limitado. Pero si usted no se ha anotado y todavía hay cupo limitado, por favor agréguese. Únase al equipo de oración que Dios está levantando y al equipo también que está ofrendando. Oremos por ellos. Señor, te damos gracias por la vida del hermano Adrián. Gracias por el tiempo que nos lo permitiste. Gracias por tocar su vida y usarlo para bendecir a tanta gente indígena, Señor. A través de Proyecto Baja y a través de Proyecto San Luis, Río Colorado.
Gracias por el equipo que está aquí, Señor, que ellos se pusieron de pie hace un momento atrás. Ellos están aquí por la obra que tú hiciste a través del hermano Adrián de compartir la labor misionera aquí en Baja California. Bendecimos a su familia, bendecimos a la familia del hermano Adrián y de la hermana Eli, Señor. Bendecimos su vida y bendecimos a sus hijos, Señor. Tu palabra dice que si tan solo un vaso de agua otorgamos a un siervo, habrá recompensa. Señor, la recompensa aquí será grande. Y sabemos que tú ya la has mostrado y la seguirás mostrando. Pero también oramos, Señor, por el hermano José y la hermana Guille, quienes estarán tomando la estafeta, y de hecho ya la tomaron, siendo coordinadores del proyecto Baja. Señor, gracias porque bien esta pareja puede pensar en acercarse ya a su tiempo de retiro y sentarse en un reclinador, en un sofá, pero no, ellos están pensando en que hay que hacer más en tu reino. Gracias por el ejemplo que ellos están dando de tomar esta estafeta para glorificar tu nombre, para agradecer lo que tú has hecho en sus vidas. Señor, otorga más sabiduría, más bendición, recursos económicos, recurso humano. Señor, mueve a Vino Nuevo, Señor, más de lo que ya tú la has movido para extender tu reino, para gloria de tu nombre. Usa, Señor, al pastor Ramón y a su equipo de liderazgo, a su equipo pastoral, para seguir involucrados en esta obra que ellos han considerado que es importante. Y la han considerado porque tu Espíritu Santo les ha mostrado que es importante. Sigue extendiendo las estacas de Vino Nuevo para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios me le bendiga. Amén. Varón, gusto verte. Hermana, qué bueno verle. Hermano José, Dios me le bendiga y le dice. Bien, gracias. Mientras terminamos aquí de saludarnos, quiero animarle a que usted sea parte de la obra misionera. La invitación no es solamente para que sean parte de la obra misionera de Buenas Nuevas, no. Cualquier obra misionera que el Señor está haciendo para hacer conocer su nombre, nosotros debemos de involucrarnos, debemos de ser parte de esta obra, que es la obra más importante. ¿Y sabe por qué es la obra más importante de la iglesia? Porque sin ella usted no estaría aquí, sin ella yo no estaría aquí. La obra misionera y evangelística tiene que ver con hacer conocer las buenas noticias de Jesucristo, de vida eterna. Y es por eso que usted está aquí sentado. Porque alguien le compartió, alguien le regaló un folleto, alguien le invitó a una célula, a un grupo pequeño. Alguien le dijo, acompáñame a la iglesia, yo veo que tienes necesidad, acompáñame. Es por eso que está usted aquí. Si tuviéramos tiempo, tendríamos una gama de testimonios bien enriquecedores acerca de cómo fue que usted escuchó del Evangelio, cómo fue que Cristo le alcanzó. La gama de testimonios sería bien enriquecedora y los últimos 20, 25 minutos que tengo no serían suficientes. Pero yo quiero animarle esta tarde, esta noche, cuando esté con su familia, que este sea un tema de conversación. Que los hijos o los nietos puedan escuchar. El Señor me alcanzó de esta manera. Miren, escuchen. Que ese sea un buen tema para esta tarde, cuando esté usted disfrutando del cafecito o de la cena. Quiero ir rápidamente al tema. Si ustedes han de recordar, a lo largo del mes de julio están llevando un tema en particular. ¿Cuál es? Las aflicciones. No les escuché. Siguiendo esta serie de enseñanzas, el Señor hoy quiere seguir hablándonos acerca de este tema. ¿Por qué la gente buena? Porque los justos son buenos. ¿Por qué
padecen sufrimiento? ¿Por qué tienen aflicciones? Eso es parte de lo que el Señor nos va a hablar. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Todavía no busque la cita, ahorita se la voy a dar. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Dios no solo opinando de un hombre, describiendo a un hombre. Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. 4 descripciones que Dios hace de este hombre. ¿Lo podríamos considerar justo a Job? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace que Job sea justo? ¿Qué es lo que hace que Job sea bueno? Hay solamente una cosa. La Biblia dice que solamente hay una cosa que nos hace justos. Solamente escuché por allá, pero no por acá. La fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la fe en Dios, la fe en Jesucristo es lo que nos hace justos, no otra cosa. Sin la descripción de Dios que hace acerca de Job no incluyera temor de Dios, que tiene que ver con fe, tendríamos que decirle a Dios, a ver, enséñanos, háblanos, porque si Job no tuviera fe, entonces ¿qué le hace justo? Pero sí aparece aquí. Si hay algo que a usted y a mí nos hace justos, es la fe en Cristo Jesús, la fe en el Dios Todopoderoso. Y eso provoca que un hombre como Job, que un hombre como usted y yo, una mujer que esté aquí joven o no joven, pueda entonces ser intachable, de absoluta integridad. Y ese es un proceso que se lleva toda la vida. Usted sabe el resto de la historia de Job. Dios le dice a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Así fue como Job perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió sus propiedades, perdió todo en pocos días. Y Job tuvo una respuesta que es una respuesta que usted y yo debemos de tener cuando pasamos aflicciones, cuando pasamos sufrimientos. La respuesta de Job fue: desnudo salí del vientre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. El sufrimiento es usado por Dios para fortalecernos y renovarnos. Si usted es de los que está tomando nota, este es uno de los primeros puntos. El sufrimiento es usado por Dios para fortalecernos y renovarnos. Es necesario aprender que las pruebas y fracasos son 2 de las cosas en la vida que pueden rompernos o quebrantarnos. Y son cosas que Dios puede usar para fortalecernos y renovarnos. Pero también son cosas que Dios hace para surgir gozo y alegría en nuestro interior. Además, hace surgir belleza en nuestra vida. De algo bueno surge algo, de algo malo surge algo bueno, sí. Así es como Dios obra. Durante la exposición de este tema veremos la difícil cuestión del sufrimiento. Al observar el sufrimiento en las vidas de los personajes de la Biblia, voy a intentar cubrir todo el tema. Son al menos 4 personajes, pero si no los vemos todos, procuraré que veamos lo más esencial que Dios quiere hablarnos esta mañana. Veamos el sufrimiento de Pedro.
Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32 dicen lo siguiente: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. No solo iba a zarandear Satanás a Pedro, iba a zarandear a cada uno de los discípulos. Las aflicciones del justo no solo son para este varón que está aquí a mi derecha, son para todos. ¿Por qué resulta que el enemigo se le ocurre pedir zarandear a Pedro y a todos los discípulos? Observen lo que sigue diciendo el texto. Y ha pedido zarandearlos como si fueran trigo. ¿Han visto cómo se zarandea el trigo? ¿Cómo se golpea para que la semilla caiga? Fuerte. Es fuerte, no es con cariñito, porque así no se quita la semilla del trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Lucas registra esta conversación que el Señor Jesús tiene con Pedro, y cuando dice que Satanás los ha pedido para zarandearlos como el trigo, en otras palabras, Satanás está siendo la razón del sufrimiento de Pedro. Satanás ha solicitado permiso para golpearlo con una roca. Pero nota lo que sucede después. El Señor Jesús le dice a Pedro: he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando regreses a mí, fortalezcas a los hermanos. Hay un propósito detrás del sufrimiento. Dios está al tanto de nuestros sufrimientos y los permite. ¿Quién permitió que Satanás tocara a Job? Dios. ¿Quién está permitiendo que Satanás zarandee a Pedro? Dios mismo está permitiéndolo con un propósito para fortalecerlo y renovarlo. ¿Está usted sufriendo ahora mismo? Dios está trabajando en usted para fortalecerlo y renovarlo. ¿Por qué fortalecerlo? Porque cada día necesitamos nuevas fuerzas. ¿Por qué renovarnos? La piel, no sé si hay algún médico aquí, él sabe más, o incluso un dermatólogo. Ellos saben mucho mejor que yo. La piel se va renovando. Cada uno de nuestros órganos o miembros de nuestro cuerpo se van renovando de tiempo en tiempo. Dios quiere renovarnos para lo que sigue, para enfrentar el nuevo día. Cada día tiene sus propios afanes, pero Dios está trabajando contigo, conmigo, a través del sufrimiento para renovar nuestras fuerzas para enfrentarnos a ese nuevo día. Dios va mucho más adelante que nosotros. Él ve toda la fotografía de lo que está ocurriendo con nuestra vida. Cristo mismo nos acompaña e intercede por nosotros. Nadie más que Cristo en el cielo, sino solo Cristo es nuestro intercesor. Y eso es muy bueno porque Dios escucha a su Hijo. La próxima vez que usted llegue a pensar: híjole, nadie le ha avisado al pastor Ramón que estoy aquí enfermo. ¿Y por qué usted no le ha avisado? No se preocupe. Cristo ya está intercediendo por usted. Y tarde que temprano el pastor Ramón se va a enterar. Y si usted está pensándole en escribirle, pues no sé por qué se tarda, porque es su pastor. Y él, como buen pastor, le va a orar o le va a visitar o va a hacer lo posible para bendecirle. Pero ya de antemano Cristo está intercediendo por usted. Y no solo en el tiempo de enfermedad, en cualquier sufrimiento, Cristo está intercediendo por usted. Regresemos a Pedro, en donde el encuentro que tiene con el sufrimiento lo deja severamente astillado, pero no destrozado. De hecho, lo que vemos es que la solicitud de Satanás fue concedida. Dios le dio permiso. Anda, ve, zarandéalo. Pero la petición de Cristo también fue concedida. Usted sabe el resto de la historia de Pedro. No voy a entrar en detalle.
¿Por qué Pedro regresó, se arrepintió y fue restaurado? Por la intercesión de Cristo. ¿Por qué usted está regresando vez tras vez? Porque Cristo está intercediendo por usted. En ningún momento deje que en su cabeza los pensamientos que vienen de la carne, de la emoción, del mismo enemigo, te lleven a pensar, estás solo, estás olvidado. Nunca jamás dejes que eso pase. Aquí acabamos de escuchar, Dios está permitiendo que Pedro sea zarandeado, sí, pero Cristo está intercediendo en ese mismo momento. En ese mismo instante. Pedro no solo sobrevive a esta situación, sino que su fe se fortalece. Y él continúa hacia adelante para hacer el buen trabajo de fortalecer a sus hermanos. Y usted sabe todo el ministerio, el alcance que tuvo el apóstol Pedro. Pero era necesario que pasara por ahí. Dios permite las situaciones, los sufrimientos. Segundo punto, el propósito detrás del sufrimiento es hacer buenas obras que glorifican a Dios. Lo acabamos de ver en Pedro. Pedro escribe en su primera carta sobre el propósito de su sufrimiento: hacer buenas obras que glorifican a Dios. Si estás sufriendo, si has sufrido o si vas a sufrir, lo más probable es que sea para fortalecer tu vida, renovar tu vida y hacer buenas obras que glorificarán a Dios. Dios nunca quiere que tú estés allí tirado, derrotado. El Nuevo Testamento nos dice que Dios ha planeado que tú seas cabeza y no cola. Y Cristo está anhelando que a través del sufrimiento aprendamos a depender de Él. Aprendamos a ver que Él está trabajando en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, porque nos quiere usar para algo, para que a través de nuestras obras su nombre sea glorificado. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18, dice lo siguiente: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Un pasaje más, primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 y 2. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Doble Prepárense y estén listos para sufrir también. Si alguien les dijo que el evangelio o el cristianismo es bien suave, bien rico, bien chévere, déjenme decirles que la Biblia dice lo contrario. Lo acabamos de leer. Continuamos con el versículo. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. El sufrimiento nos va a preparar para buenas obras. El sufrimiento nos va a preparar para terminar con el pecado. Y como dice aquí la parte final de este versículo 2, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. ¿Cómo ocurre eso? Después de pasar tiempos de sufrimiento. ¿Qué es lo que nos provoca el sufrimiento? Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Las iglesias se han estado llenando después de la pandemia por esta causa. La pandemia causó sufrimiento. Sí, pero al buscar el rostro de Dios, Él nos está moviendo, nos está preparando a lo que viene adelante. Y lo que viene adelante es seguir extendiendo el reino de Dios para gloria de su nombre.
Iglesia Vino Nuevo, prepárense adoptando la misma actitud que Cristo tuvo. Estén listos para sufrir también, porque a través de esto no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Estarán ansiosos de hacer más campamentos en Santa Marta, estarán más ansiosos de hacer más campamentos de Reflex, estarán más ansiosos de ir a Oaxaca y extender el reino de Dios, estarán más ansiosos de ir y extender el nombre de Dios en los campos agrícolas en Proyecto Baja y muchos otros. No hay un momento en el que un creyente en Cristo pueda decir, ya me gradué, excepto aquellos que, al igual que Pablo, han dicho, he peleado la buena batalla, llegué a la meta. Y los que llegan a la meta están con Cristo ya. Así que hasta que no estemos con Cristo para la eternidad, sigamos adelante para extender el nombre de Dios. Durante el sufrimiento somos invitados a buscar la ayuda de Dios. Ese es el tercer punto aquí. Durante el sufrimiento somos invitados a buscar la ayuda de Dios. David escribe sobre su sufrimiento que proviene del pecado en el mundo. En el Salmo 109, él comparte el dolor que siente al encontrarse a sí mismo como el objeto de la mentira, el engaño, la maldad, incluso el odio. También comparte el dolor de ver este mismo pecado de odio y persecución derramado sobre la humanidad. Quizás eres alguien que ha sufrido acusaciones falsas. ¿Hay alguien aquí que ha sufrido acusaciones falsas? ¿Hay alguien aquí que ha recibido malas palabras cuando no era justo? ¿Hay alguien aquí que ha recibido odio? O esta palabra que se puso de moda hace algunos años, que ya existía. Eso ya existía, el bullying. ¿Sí se pronuncia así? ¿Hay alguien aquí a quien ha recibido mentiras, engaños, traición? Vayamos rápido al Salmo 109, versículo 1. Oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado, mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí. Me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones. Incluso mientras oro por ellos, me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. Si puedes identificarte con David en su dolor, puedes identificarte con él cuando está buscando la ayuda de Dios. Es necesario identificarnos con David. Es necesario identificarnos con esto que tiene que ver con buscar la ayuda de Dios. Esta imagen me ayuda mucho a mí. Un niño pequeño viniendo con un juguete roto, lo trae en la mano y viene con papá. Y le dice, papá, se rompió, por favor, ¿puedes arreglarlo? Y el papá saca el tape y le pone cola loca y hace lo que sea posible. Y ahí está el carrito, ten hijo. La próxima ocasión el hijo viene de nuevo con otra situación. Qué tremendo gozo resulta cuando tú como papá escuchas de tu hijo, de tu hija que dice, mi papá puede arreglarlo. Nuestro Dios puede arreglarlo. Lo que sea, lo que sea. ¿Cuál es la situación? ¿Te traicionaron, te engañaron, te defraudaron? Mi papá Dios puede arreglarlo. Incluso la Biblia dice, déjalo pasar, sufre. Nuestro papá Dios puede arreglarlo. Nuestro papá Dios puede restituir. Nuestro papá Dios, pero hay una situación aquí. Busquemos la ayuda de Dios. No hay otra manera. Dios tiene todo el poder, pero hay una situación. Dios nos ha creado para relacionarnos con Él. Por eso Él está esperando que cuando tú tengas necesidad, tú y yo vayamos con Él. Para relacionarnos. Si hay algo que Dios está deseoso es tener comunión contigo y conmigo.
Si hay algo que Dios está deseoso es que a través de Cristo Jesús le pidamos, hablemos con Él. Cualquier tema, si hay jóvenes aquí o adolescentes, cualquier tema, jóvenes, adolescentes, se puede hablar con Dios porque papá Dios puede ayudarles, puede solucionarlo. El sufrimiento forma nuestro carácter. Y por cuestión de tiempo nada más les voy a compartir que el Salmo 88, que habla de Emán Esraíta, es un hombre que plasma en este Salmo 88 una descripción de dolor, de aflicción. No dice exactamente por qué, pero lo que podemos rescatar de Emán es que en el versículo 1 y 2 del Salmo 88, incluso en el versículo 9, leamos esto rápidamente. Oh Señor Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. El versículo 2. Y el versículo 9 dice lo siguiente. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda. Oh Señor, levanto a ti mis manos para pedir misericordia. Nuestro carácter se forma en el horno de la aflicción. Sin sufrimiento no se forma el carácter. En el lugar de sufrimiento hay muchas oraciones, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay muchas lágrimas. Pero como dijo David en el Salmo 30, versículo 5, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega con la mañana. Porque nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios todo amoroso, nuestro Dios todo compasivo y bueno, está cerca de ti y de mí. Está con sus brazos abiertos en todo tiempo, en todo momento. ¿Qué resta hacer? Que tú y yo vengamos ante Él. Qué hermoso, hermanos, cuando en la reunión de oración se llena. No solo por la necesidad, sino por gratitud. Por una disposición de tener comunión con Dios. El último punto es que Dios puede convertir el sufrimiento en buenos y gloriosos fines. El Señor Jesús es el ejemplo de sufrimiento más claro en la Biblia. Isaías nos habla de lo que iba a acontecer con Jesús. Despreciado, desechado, rechazado, hombre de dolores, etc. La descripción es grande. C.S. Lewis dijo o preguntó en cierta ocasión, ¿por qué tantos lugares santos son lugares oscuros? La cruz, la tumba, el establo, son santos porque incluso en la oscuridad de la noche Dios está obrando, rompiendo la cáscara alrededor de nuestros corazones y trayendo vida debajo de las hojas muertas. Me encanta cuando leo que en uno de los salmos que Dios no duerme. Me encanta, porque como padre hay ocasiones que te toca no dormir, porque estás intercediendo por tus hijos, porque tu hijo tiene fiebre o COVID. Y como padre estás ahí angustiado, pero tarde que temprano te gana el sueño. Pero nuestro Dios Padre no se duerme. Cristo en la cruz es la visión del sufrimiento, el amor eterno de un Salvador moribundo que nos ama sin límites, su cuerpo roto y su sangre derramada por ti y por mí para que podamos tener una vida abundante y eterna en Él. Las Escrituras nos dicen que Cristo se acerca a los quebrantados de corazón. De hecho, el Salvador se acerca más a nosotros en nuestro sufrimiento. En nuestro sufrimiento nos acercamos más a Él. ¿Dónde te ha quebrantado el sufrimiento? ¿Estás con un corazón roto ahora mismo? ¿Estás experimentando aflicción? Entonces escucha los sonidos de la cruz y acércate a Cristo, quien no solo conoce tu sufrimiento, sino que sufrió por ti e incluso te acompaña en todo tiempo. El mejor remedio para el sufrimiento es Cristo. La mejor compañía durante el sufrimiento es Cristo. Quien nos comprende y entiende mejor en un tiempo de sufrimiento es Cristo.
recordemos que el sufrimiento es permitido por Dios con un propósito, para realizar buenas obras que glorifiquen su nombre. E incluso el sufrimiento será un medio para formar nuestro carácter. Dios puede convertir todo sufrimiento en buenos y gloriosos fines. Mira el sufrimiento de Cristo, ¿cómo terminó? Resucitado al tercer día, ascendió a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí hoy. Pongámonos de pie. Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, murió apedreado. Pero en la descripción del libro de Hechos nos muestra que mientras él recibía las piedras, alzó sus ojos y vio la gloria de Dios. Después del sufrimiento verás la gloria de Dios. Que nuestra oración, hermanos, durante el sufrimiento o al final del sufrimiento sea la de Job. Oh Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven porque pude estar más cerca de ti. Oremos. Padre, gracias por tu pueblo que ha venido a adorar y a exaltar tu nombre. Pero Señor, tu pueblo también ha venido a escuchar tu palabra. Permite que ellos retengan lo bueno, que escudriñen todo y retengan solamente lo bueno. Espíritu Santo, derrama tu bendición, tu consuelo. Abraza a aquel que está sufriendo. Abraza a Vino Nuevo como el buen padre que eres. Abraza a Vino Nuevo como el Dios todopoderoso que puede sacarnos del sufrimiento, formar nuestro carácter, fortalecernos y renovarnos para lo que viene delante. Glorifica y exalta tu nombre, oh Dios, en este pueblo tuyo, para que ellos puedan seguir adelante, para que ellos sigan extendiendo sus estacas, para gloria de tu nombre, oh Dios. Que esta sea una iglesia misionera, que esta sea una iglesia que, aunque fue golpeada por la pandemia, por el sufrimiento, sea una iglesia que ha estado siendo preparada por ti para formar su carácter, pero también para las buenas obras que ellos ya están haciendo y que seguirán haciendo hacia adelante. Gracias, oh Dios, por tu pueblo. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.